está. Y bueno, pues ya quedó. Ahorita estamos seleccionando para que se pueda quedar grabado. Hoy es la tercera sesión del curso introductorio al psicoanálisis. Hoy vamos a ver a los principales representantes, que bueno, ya que decir los principales representantes son muchísimos, muchísimos representantes. Uno, los de la época de Freud y todas las escuelas posteriores que se dieron. Entonces, tratar de ahondar o seleccionar ya es como tal, pues una perspectiva y es un tanto problemática, por supuesto. Yo inicialmente había seleccionado a Adler, a Jung, a Melanie Klein y a Lacan. ¿Por qué a ellos? Uno, por el peso que han tenido a lo largo de la historia, por las aportaciones que hicieron al psicoanálisis y sobre todo porque nos da un panorama más amplio de la propuesta que hizo Freud. Y si bien es importante notar que Freud es el padre del psicoanálisis, que tiene todo un desarrollo teórico, y si ustedes tuvieron la oportunidad de leer en las contribuciones, pudieron notar cómo él se coloca en este lugar de pionero, en donde daría la impresión de que hay un trabajo en solitario, y no es tan así, porque a su lado tiene a grandes investigadores, psiquiatras reconocidos en la época, como fue Jung, como fue Adler, como fue eh, Ferenczi, otros médicos que también estaban haciendo trabajo dentro de esta propuesta teórica y que ellos se reunían, tenían su asociación y podían discutir los temas en relación a las neurosis, en las nuevas aportaciones, bueno, las aportaciones que cada uno traía, pero a partir de su práctica clínica. Entonces, este trabajo que nosotros leemos en la autobiografía y en las contribuciones y aún en las conferencias que él dio en la Universidad de Clark, en donde él se pone como el creador, el único creador, pues no es tan así, porque entonces hablamos de un grupo que está trabajando de manera continua y eso lo podemos ver en relación sobre todo con Adler y con Jung, ¿no? Y por supuesto, el trabajo que hace Melanie Klein es muy importante porque contribuye a una perspectiva que no se había trabajado, que es el psicoanálisis de niños. Y por eso es que seleccioné a estos autores, ¿no? Un poco, si quieren, también de manera arbitraria, porque es como, eh, sí, una preferencia, pero sobre todo eso, por las aportaciones. Y bueno, está Lacan como el gran continuador del trabajo de Freud, y eso no demerita el trabajo que han hecho otras personas, ¿no? Como Pierre Olagné en Francia, como David Nacio, ¿no? Inicialmente en Argentina y después en Francia. Eh, Winnicott en el trabajo con niños o autores en específico que trabajan en la clínica infantil. O sea, hay muchísimos, la verdad, hay muchísimos autores o autores contemporáneos como Heldenstein en Argentina, otros que están trabajando la historia del psicoanálisis, pero eh, ya son diferentes estrellas, ¿no? En esta constelación del campo psicoanalítico y nosotros, bueno, pues es eso, como que una pequeña introducción que nos permita dar un panorama general. Bueno, con esta pequeña introducción podemos empezar. Eh, Vamos a ver cuál es la propuesta de Alfred Adler, ¿no? Bueno, él es de los primeros en distanciarse de Freud. ¿Por qué? Porque para él las neurosis tienen su núcleo, no es que tengan su núcleo únicamente en la libido. Y entonces en 1911 manifiesta su inconformidad con una crítica a la teoría sexual y se produce una separación. De ahí que forma para 1912 la Sociedad de Psicología Individual. Fíjense, ya el concepto nos habla de otro trabajo, con 3 postulados básicos,
que es el sentimiento de inferioridad, el impulso de poder y la pulsión de comunidad. Vean cómo si en Freud ya había, nada más teníamos la pulsión de vida y la pulsión de muerte como las rectoras, él pone a la pulsión de comunidad. Y entonces, claro, pues aquí se genera todo un problema. ¿Cuál es el sentimiento de inferioridad? Vamos a ver estos tres postulados, ¿no? Y bueno, inicialmente, él sostuvo que cuando un órgano está dañado, hay otros órganos que se van desarrollando y entonces van sustituyendo. Entonces, a partir de esta idea biológica, él equipara al proceso psicológico. Y bueno, nosotros a la distancia podemos ver y reconocer, por ejemplo, en la plasticidad cerebral. Pero claro, él no tiene estos elementos. Entonces, inicialmente parte de un conocimiento biológico en esta cuestión de los órganos, y hasta ahí Freud acepta esta propuesta. Después dice que el hombre tiende a completar psíquicamente las inferioridades orgánicas desarrollando otros aspectos, es decir, a lo mejor pone el ejemplo de las personas que son tartamudas y entonces cómo empiezan a desarrollar estos elementos del lenguaje para volverse los grandes personajes en el teatro. Y entonces dice, bueno, cómo de un defecto lo pueden trabajar de cierta manera y lo van perfeccionando y especializando. Y hasta ahí Freud le dice, ok, eso puede ser viable. Y cuando sigue desarrollando más esta teoría del sentimiento de inferioridad, empieza a decir que estos sentimientos son congénitos, ¿no? Innatos y universales en todos los sujetos. ¿Por qué? Porque desde que nace el sujeto es alguien que siempre depende de los demás, que siempre está a las órdenes, podríamos decir, ¿no? Subsumido ante los padres y ante esta constelación familiar. Y entonces ahí es cuando Freud dice, esto ya no entra dentro del proceso psicoanalítico y en ese sentido queda fuera de esta asociación. Y para él es muy importante este complejo de inferioridad, más que complejo, bueno, este sentimiento de inferioridad es complejo en el sentido que implica varios procesos psicológicos, pero dice, se ve afectado por el ambiente, por el contexto en el que se desarrolla el niño. Y entonces va a decir que las neurosis tienen que ver con ese proceso del contexto en donde está el infante, y ese es determinante. Y dice, el niño al estar desamparado ya es inferior biológicamente en sí mismo, ¿no? Y estos elementos se van a mostrar de algún modo en el desarrollo del sujeto. ¿Cómo puede diferenciar un sujeto sano de un sujeto que tiene una enfermedad mental o un tipo de neurosis mucho más acrecentada? Va a decir, se trata de grados, ¿no? Y es que tiene que ver con un proceso ambiental de contexto que genera perturbaciones físicas, o sea, ya daño en órgano, y también mentales, ¿no? Como puede ser una neurosis o una psicosis. Pero él le da mucho más peso al carácter ambiental que al carácter constitutivo que podría estar o ser de carácter biológico. Entonces, vemos que hay una postura totalmente distinta. Otro de los postulados es este impulso del poder. Dice, ante el sentimiento de inferioridad, ¿qué es lo que hace el sujeto? Sino tratar de controlar esto que le acontece, de dominarlo, y para ello va a tener o va a desear y va a trabajar en esta idea del poder para sentirse superior. Y dice, ante el sentimiento de inferioridad solamente hay dos caminos. Uno, mostrar la debilidad y actuar conforme a ella, y en la otra es adquirir poder. Y para eso tendría que trabajar. Entonces, él señala aquí una voluntad de poder, pero voluntad de poder en el sentido de que el sujeto en este trabajo psicológico tiene que superar el sentimiento de inferioridad. Y para él, la infancia alrededor de los primeros años de vida son fundamentales
en donde se muestra este sentimiento de inferioridad o el complejo de inferioridad, y cómo después, si esto no se trabaja de manera adecuada, puede derivar en un proceso neurótico. Y pone como ejemplo, fíjense, la cultura occidental. Dice, en la cultura occidental hay una fuerza y un predominio de la masculinidad, de esta idea en donde los hombres tendrían que ser superiores a las mujeres. Dice, es un privilegio que se ha puesto de manera arbitraria, ¿no? Y en donde pone en una posición de debilidad a la mujer por una cuestión social, por una cuestión ambiental. Y en las instituciones, como en la institución religiosa, dice, ¿quiénes son los grandes representantes? Casi siempre son hombres, porque se han puesto en este lugar de poder. Y entonces, de ahí deriva la idea de que la masculinidad es esta idea de alcanzar el poder, y en las mujeres se muestra esta inferioridad, pero por una cuestión totalmente cultural. Entonces, yo cuando leía esto decía, qué interesante esto que está postulando Adler, porque para esta época, o sea, pensemos 1920, no están las cuestiones de género sobre la mesa, o sea, hay muy pocas, y él lo está trabajando desde el ámbito psicológico para decir cómo hay un género que pretende establecerse eh, arriba de otro en esta idea de superioridad. Entonces, eso, la verdad que tiene su mérito, porque está trabajando eh, estas ideas de género para dar cuenta de un concepto de inferioridad que para él es general en todos los sujetos, y cómo unos sujetos pretenden estar por arriba de otros. Y hay otro de los postulados, que es el tercero, que es la pulsión de comunidad, ¿no? ¿Y qué dice de la pulsión de comunidad? Dice, el ser humano tiene una herencia ancestral, en donde está aquí su apoyo con los otros, con su descendencia, y dice, el infante posee este sentido biológico de comunidad. ¿Y en qué sentido es biológico? Porque dice, tiene la capacidad de adecuarse a una comunidad, o sea, es la capacidad. Y es para una cooperación, para hacer tareas y para tener una vida, pues, podríamos decir, un poco más saludable, ¿no? Y en este sentido, por eso el peso en la cuestión del contexto. Si esta adecuación a la comunidad no se lleva a cabo de manera, podríamos decir, precisa, o se encamina desde la misma familia, pues entonces ahí puede haber problemas. Y entonces va a decir, ¿cómo responde este tipo de trabajo o este tipo de postura psicoanalítica ya más alternativa a las neurosis? Bueno, pues va a decir las neurosis, ¿qué es? Sino esta lucha entre la pulsión de poder y las exigencias ambientales, ¿no? O sea, la presión que te genera la comunidad, esta idea de querer poder controlar la inferioridad a partir de tener el poder, y eso deriva en una neurosis, ¿no? Pero esta disposición de las neurosis, va a decir, ya están desde la infancia. Y por supuesto, aquí va a retomar algunas ideas que ya trabajaba el psicoanálisis, como el beneficio de la enfermedad. Es decir, cuando hay un tipo de neurosis, el beneficio de la enfermedad es cómo la patología le permite a ese sujeto ser cuidado por los otros y que estén al tanto. Y entonces, eso ya lo decía Freud, ese es un beneficio de la enfermedad, ¿no? Porque entonces yo soy el punto focal en donde la familia tendría que trabajar. Ese es un beneficio. Y bueno, aquí también lo reconoce Adler. Y la neurosis, va a decir él, es una forma de liberarse de este sentimiento de inferioridad. Y es el intento por sentirse superior, que se muestra sobre todo en la masculinidad. Dice, en realidad no está resolviendo, porque muchas veces agrava esta cuestión de las neurosis. Y entonces podemos ver cómo ya hay diferencias en relación al trabajo que está haciendo Freud. Y también esto se da, si esta es la teoría, cómo se ve reflejada en la práctica clínica, porque va a decir, ¿qué hace el analista?
dice, el analista tendrá que tener un papel totalmente activo y no limitarse a escuchar, que era parte fundamental de lo que habíamos visto con Freud, ¿no? El inconsciente dice, sí, existe el inconsciente, pero este es desconocido, ¿no? O sea, lo reconoce, pero no le da el papel. ¿Y qué son los sueños? Dice, sino una forma de exteriorizar el sentimiento de inferioridad. Y la represión es una forma para lograr los objetivos de poder. Conocer los objetivos de vida para delinear cuáles son estas metas ficticias que se pone sobre todo la masculinidad para tratar de sobrepasar este sentimiento de ser inferior, ¿no? Entonces dice, habrá que el analista tendrá que trabajar para un proyecto futuro en donde sea viable para el sujeto y que se dé cuenta eh, cuáles son perspectivas más fantasiosas en esta idea de superioridad y cuáles puede cumplir. Entonces, aquí ya cambia el trabajo terapéutico que no está abocado precisamente a trabajar estos procesos inconscientes, no habla de la asociación, de la asociación libre como parte del trabajo terapéutico. Pero bueno, ¿cuáles son las aportaciones que entonces está haciendo Adler, ¿no? Hay un reconocimiento de esta idea de poder, que no todas las neurosis tienen fundamento en la libido, sino que existen factores sociales que determinan y participan de las neurosis, y que es importante trabajar desde el yo. Vean que en la actualidad hay muchas corrientes psicoanalíticas que trabajan esta idea del yo y de algún modo también se ven enriquecidas por esta propuesta de Adler, sobre todo el psicoanálisis más desde la perspectiva en Estados Unidos trabaja mucho algunas de estas ideas, ¿no? Entonces, estos son como los grandes aportes que hace Adler. Hasta aquí, más o menos alguna duda del trabajo que está haciendo Adler o comentario. Digo, sé que es un panorama general, ¿no? Abuelo de pájaro, pero esto nos permite ver la distancia y los elementos que está retomando de Freud. Entonces, bueno, podemos continuar con Carl Gustav Jung, ¿no? Que es a lo mejor uno de los más conocidos dentro de esta misma época. Y él ya era un psiquiatra de renombre para la época en que se empieza a trabajar con Freud en Suiza. Él es de los primeros que los lleva a Suiza y da a conocer un poco o un mucho, si quieren, el psicoanálisis en este país. Fíjense, él desarrolló el concepto de complejo que suele atribuirse a Freud, ¿no? Y para él, bueno, pues, ¿qué es sino un proceso arduo que se da en la psique? Tiene una gran experiencia en psiquiatría, en filosofía, en religión, tenía conocimiento sobre el mito, sobre el simbolismo, en literatura comparada. Entonces vemos que es un personaje, bueno, no un personaje, ¿verdad? Es una persona que tiene una cultura muy vasta y eso le permite tener otra perspectiva del tipo de clínica que se puede hacer. Para 1904, él hace un trabajo sobre el método asociativo, su importancia en los procesos inconscientes, ¿no? Aquí todavía está siguiendo de algún modo los lineamientos establecidos por el mismo Freud. Para 1906 y 1907 empieza a trabajar el concepto de complejo de estos procesos inconscientes y él lo define como una agrupación de elementos psíquicos de tipo emocional. Más o menos en la misma época, el psicoanálisis, él dice que puede ser aplicado a la demencia precoz. Y esto es muy importante porque Freud ya había señalado que había limitantes. Y si bien hace un análisis del caso Scheber en uno de los textos, ¿no? Que tenemos en la obra completa, él va a decir, no se puede trabajar con casos de psicosis y entonces limita el psicoanálisis solo a las neurosis. Entonces a Jung le preocupa que quede limitado el psicoanálisis nada más en este espacio, entonces dice, bueno, ¿qué posibilidades tenemos de trabajar en cosas como la psicosis, ¿no? Que además tienen una alta demanda.
¿no? O sea, habíamos visto que el psicoanálisis es una respuesta a, eh, a estos elementos neuróticos que se habían dejado de lado porque la psiquiatría se abocaba solamente al caso de la psicosis. Para 1913 ya se distancia de Freud y hace un texto sobre la teoría del psicoanálisis en donde habla de la teoría y la práctica. Claro, un psicoanálisis que ya está más velado por estas ideas que él tiene. Eh, por ejemplo, no acepta la sexualidad como factor exclusivo de la neurosis. Dice, hay otros elementos que también participan. Le resta importancia al trauma infantil. Duda del método psicoanalítico de la misma Asociación Libre y cuando dan las conferencias en la Universidad de Clark, él señala que los infantes captan estados emocionales de la familia y que de algún modo estos se ven reflejados en su comportamiento. Y aquí ya muestra entonces elementos que lo distancian de la teoría psicoanalítica propiamente de Freud, porque está de algún modo señalando el factor del ambiente y de la relación que puede tener con los padres, cosa que no se había nombrado dentro de los postulados psicoanalíticos freudianos. Entonces, ya aquí ya marca una diferencia, ¿sí? Para otro tipo de trabajo. Otro elemento importante es que para él, si bien acuérdense que en Freud está la pulsión de vida y la pulsión de muerte como ejes rectores, él va a decir, pues la pulsión sexual que tiene que ver con la pulsión de vida sí es importante, pero no es la primordial. Él considera que existe una pulsión primordial que genera las otras, ¿no? O sea, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y si bien otro de los elementos en los que se distancia de Freud es en el complejo de Edipo, porque para él, la madre, que juega un papel fundamental en el complejo de Edipo, aquí para Jung ya no va a ser un objeto sexual. En realidad tendría que ser esta madre nutricia, cercana, que protege y que está más con la pulsión de conservación. Entonces, cambia el panorama de lo que podría ser el complejo de Edipo. Y bueno, él está pensando la psique como una suma de procesos mentales, una estructura así compleja en donde participa el yo, que ¿qué es el yo? Sino esta conciencia del propio existir, la conciencia como ese conocimiento general eh, del cual tiene el sujeto en su vida cotidiana, y el inconsciente, hay un reconocimiento del inconsciente personal y aquí agrega otra cosa, ¿no? Está el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Va a decir, sino esta herencia arcaica del hombre conformada por arquetipos y que es un depósito donde existen recuerdos y temas fundamentales de la especie. Y él llega a esta deducción de inconsciente colectivo a partir del estudio de los sueños. Recordemos que para 1900 Freud ya había trabajado la interpretación de los sueños, pero ese se ve también enriquecido por parte de lo que ya le había dicho Jung sobre los sueños. Entonces, aquí va a decir Jung, los sueños, lo que me traen los pacientes, ¿no? en terapia, nos habla de procesos e ideas, perturbaciones que tienen que ver con mitos generales, culturales. Y dice, y también eso lo encuentro en sujetos que tienen cierto tipo de psicosis. Entonces él se empieza a preguntar, ¿por qué tanto en los neuróticos como en la gente que tiene psicosis traen esos elementos a la terapia? ¿No? Entonces él va a decir que hay signos del pasado culturales que se ven reflejados en este inconsciente que se muestra en terapia. Y bueno, aquí tenemos una pequeña representación de lo que sería la psique para Jung y vamos a ver algunos de sus pequeños arquetipos.
arquetipos de manera rápido, son varios. Aquí nada más vamos a ver algunos. Entonces, ¿qué son los arquetipos? Sino imágenes del pasado con una fuerza simbólica y entonces vamos a describir algunos que ponen como la sombra, que es ese hermano oculto, ¿no? O sea, de uno, y entonces aquí se ven reacciones primarias y salvajes, dice, y que tiene todo sujeto. ¿Cuál es el ánima o el animus? Eso dependiendo del género, si nos identificamos como hombres o como mujeres, y dice, es esa idea de completud que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Tendencias y actitudes originarias que complementan nuestra manera de ser, de nuestra sexualidad. Y estos arquetipos, va a decir, se manifiestan en sueños como brujas, como demonios, como faunos. Hay otro tipo de arquetipos que le llama el mago, que es ese gran saber que surge en algunos hombres y mujeres, y dice, y puede llegar a producir ideas delirantes de grandeza. Y eso, cuando se ha trabajado en la clínica con psicosis, ustedes pueden ver que una de las características en caso de psicosis es delirios de grandeza. Y el texto del caso Scherer lo muestra con gran contundencia, porque él es un juez y en sus delirios, bueno, está cercano a Dios, es el elegido, ¿no? Entonces, de algún modo, eso se muestra. Además, bueno, ese es en el caso Sheve, pero cuando ustedes hacen una revisión sobre diferentes casos de psicosis, esta idea de conexión con lo divino, ¿no? Es muy constante. Y esto ya lo tiene de aquí lo ha visto ya el mismo John. ¿Por qué? Porque trabaja, él es psiquiatra, está de algún modo en en constante relación con este tipo de pacientes, ¿no? Y entonces también pone el arquetipo de la madre y el padre como estas entidades, uno, la madre nutricia, protectora, y dos, el padre en un segundo momento, ¿no? Siempre en un segundo momento, como una autoridad, como un sujeto de mando y donde tiene que ver mucho las acciones. Pero quien le da prioridad a este segundo arquetipo va a ser el arquetipo de la madre nutricia. Entonces, hay autores que hacen en una relación sobre la historia del psicoanálisis y dicen, Jung se fue adentrando cada vez más en la mística, en la magia, en la alquimia, y sus trabajos se hicieron más difíciles de seguir, más alejados de la clínica psicoanalítica y de su propuesta, y se hicieron más herméticos y hasta incomprensibles, señalan algunos, ¿no? Entonces, ya para esta época, Freud y Jung ya se han separado, ya no comparten estas ideas iniciales. Uno, porque le cuestiona la idea de las pulsiones. Dos, porque abre una perspectiva diferente del inconsciente con esta idea de los colectivos y los arquetipos. Y pues las neurosis, ya aquí no hablan de una cuestión de sexualidad o de esta pulsión reprimida, ¿no? O sea, él retoma también de Adler que hay elementos del contexto que son, que participan en las neurosis. Y él añade, pero también tiene que ver la cuestión religiosa. Y algo raro, dice, los dioses olvidados de algún modo se manifiestan en las enfermedades. Suena un poco como enigmático, ¿no? Yo cuando le leí decía, pero ¿cómo? ¿Qué tienen que ver los dioses? Pero claro, es en esta idea de relación con lo divino y que se muestran en los sueños y que para él está en este inconsciente colectivo, que en un caso de neurosis extrema o de psicosis, bueno, se manifiesta ya como síntoma en el delirio. Pero va a decir entonces, las neurosis no solo se generan, como decía Freud, por una cuestión de pulsiones reprimidas, hay otros factores como el poder, que están, el poder, esta idea de inferioridad, ¿no? Que ya señalaba Adler, y estas ideas del contexto, pero también estas ideas míticas que colaboran para que se dé o no ciertas neurosis. Y entonces, esta perspectiva le va a cambiar su idea del trabajo clínico, porque para él, bueno, pues cómo debe de ser una terapia, va a decir, es una terapia funcional. Hallar el significado del presente, contemplar el futuro
para un planteamiento constructivo. Entonces ya le cambió el trabajo clínico totalmente, ¿no? A lo que había dicho Freud. Y va a decir, ¿cuál es el objetivo? Sino ponerse en contacto con esta sabiduría ancestral, reencontrar este inconsciente colectivo. Y para ello la terapia tenía que ser muy precisa. Habría que usar música wagneriana de trasfondo, ¿no? Y en un ambiente más de corte religioso. Entonces, vean cómo se transforma ya la clínica freudiana. Pero, ¿dónde están sus propuestas? ¿No? ¿Dónde están los aportes que él hace al psicoanálisis? Bueno, hay una importancia de las relaciones interpersonales que ya también nos había señalado Adler, ¿no? Esta idea de los complejos, el concepto, él es el que lo trae y el que lo desarrolla y que lo retoma el psicoanálisis. No todas las neurosis tienen una causa sexual. Eh, Resalta la función materna como aquella que protege y aquella que está al cuidado, y que existen elementos reprimidos que se dan en el inconsciente colectivo que son buenos. ¿Por qué? Porque pertenecen a la cultura, porque nos hablan de mitos y de tradiciones. Entonces, cambia esta idea que había sostenido Freud de que todo lo que está reprimido y en el inconsciente tendría ese carácter de negativo, ¿sí? Entonces, está rompiendo con estas concepciones de Freud y bueno, el camino que él hace es otro después, pero tuvo gran participación y gran importancia en la clínica psicoanalítica. Hasta aquí, algunas ideas generales que quieran compartir o dudas sobre el trabajo de Jung. Digo, es un vuelo de pájaro sobre su trabajo. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Vamos? Ok. Bueno, vamos a ver a una grande, una psicoanalista de origen, ella era de Viena, después se va a radicar a Londres y ahí desarrolla mucho más el trabajo psicoanalítico, que es Melanie Klein, ¿no? O sea, vemos que tiene una larga vida y hace unas propuestas realmente insólitas. A veces cuando uno lo lee se queda uno un poquito sorprendido, porque sus concepciones sobre la sexualidad infantil em, son mucho más, podríamos decir, desarrolladas y un tanto hasta exageradas que las que hace Freud, ¿no? Y tiene ideas dogmáticas que difícilmente, que muchos psicoanalistas posteriores ponen en duda. Pero vamos a ver cuáles son sus propuestas generales. Ella sobre todo se aboca en el primer año de vida para decir que es fundamental en la constitución de los sujetos, el primer año de vida. Y estas ideas que ya, ella jamás se separa del trabajo que hace Freud. Freud le reconoce el trabajo que ella está haciendo. Y en esta misma época, Anna Freud también empieza a trabajar con infantes. Entonces serían como las dos grandes mujeres que empiezan a trabajar en esta época. Anna Freud, bajo la tutela de Sigmund Freud, pero a diferencia de lo que hace Melanie Klein es retoma las ideas y las transforma, ¿no? Transforma estas ideas que ya trabajaba Freud y lo que hace Anna se va quedando un poco como en los límites y es poco reconocida dentro, no quiere decir que no haya aportaciones, pero es poco reconocida por los otros psicoanalistas de esta época. Pero vamos a ver qué es lo que hace Melanie Klein. Ella se acerca al psicoanálisis a partir de su propia experiencia. Ella empieza a sufrir depresiones severas que en ocasiones la llevan a internarse y va a terapia tanto con Ferenczi como después con Jones, y eso le permite estar en contacto directo con el psicoanálisis. Y es por sugerencia de Ferenczi que le dice, tú tienes gran trabajo con los niños, ¿no? ¿Por qué no te dedicas un poco a ver ese tipo de cómo sería el psicoanálisis con los infantes? Y entonces ella empieza a trabajar y se dice que algunos de sus pacientes son inicialmente sus hijos y después atiende a
los niños, por ejemplo, de Jones, ¿no? Que es otro psicoanalista. Pero vamos a ver cuál es su propuesta. Dice, lo psíquico nace de la pulsión. O sea, le reconoce aquí en este sentido a Freud. Y su expresión está en la fantasía, en la relación con los objetos, ¿no? Otra parte importante es que ella va a uno de los congresos de psicoanálisis y ahí ve los avances que han hecho otros terapeutas y dice, yo quiero entrarle a esto, entonces voy a empezar a trabajar el psicoanálisis con los infantes, ¿no? ¿Cuál es su hipótesis central? Esta, ¿no? De que lo psíquico nace desde lo pulsional, su máxima expresión está en la fantasía y aquí ella va a decir que durante los primeros años de vida hay un yo inicial, ¿no? Un yo incipiente eh, que se relaciona con los objetos, objetos aquí entendidos como esta madre, en donde no lo puede ver como una totalidad, sino como algo simplemente que le da satisfacción o no, y en ese sentido son objetos, porque es lo que no, lo que está fuera, pero va a decir Melanie Klein que no es fácil para este sujeto diferenciar entre las sensaciones de placer que le puede dar la alimentación y lo externo. Entonces hay un cúmulo de estímulos en donde los objetos interiores y exteriores se ven mezclados y en donde, claro, hay un cuerpo fragmentado que después otros autores también lo van a retomar. Entonces, la relación que tiene este infante tiene que ver con los objetos, objetos parciales que ya les pone el adjetivo de objetos buenos, objetos malos, y como su primera relación es con el pecho, va a decir, bueno, es el pecho bueno o el pecho malo. Y aquí, más que fases, habla de dos procesos que se dan y que es la posición esquizoparanoide y la depresiva. Cabe decir que no solo hay un yo incipiente, sino también un super yo sádico. Y es ese super yo sádico que le genera ansiedad del niño ante los objetos que están ahí, que no puede controlar y que están en esa mezcla de las sensaciones y los objetos, en el sentido objetos, la leche que recibe, todo la satisfacción que puede sentir ante el comer. Entonces, todas esas cuestiones va a decir entre el yo y el super, estos yo y el super yo incipiente están participando para generar una ansiedad en el infante a partir de las sensaciones que él tiene, ¿no? Va a poner la posición esquizoparanoide, en donde el infante no reconoce a los objetos totales, en este caso a la madre, sino bajo acciones de decisión. Se crean entonces el pecho bueno y el pecho malo. Y esto que va a generar, sino una posición depresiva. En un segundo momento, vamos a ver la siguiente diapositiva. En un segundo momento, en esta posición ya depresiva, puede reconocer un objeto más completo. Y aquí va a decir, bueno, predomina la ambivalencia, una culpa, una ansiedad, y está el predominio de una integración de este objeto. Hay conductas que son repetitivas, que ella las denomina maníacas, y en el sentido de ciertos juegos en donde el sujeto, el infante, le da satisfacción, ¿no? Pero va a decir, esto le va a permitir otro tipo de estructura psicológica en donde ya no hay la parcialidad de los objetos, sino una totalidad que puede diferenciar entre ese objeto que pulsional, que me da placer y en ese sentido puedo recibir y dar amor, ¿no? Entonces el amor y odio son dos elementos que para Melanie Klein son fundamentales para la relación. ¿Qué postulado se está aceptando del trabajo freudiano? Bueno, el complejo de Edipo lo retoma como tal, pero vean que ella, al hablar de un yo incipiente y un super yo, que son procesos posteriores, que nos había dicho Freud, que se dan después del complejo de Edipo,
aquí Melanie Klein los mete en el primer año de vida. Y entonces, cuando ustedes leen a Melanie Klein y entonces ahí hace una diferencia entre los meses y cómo se relaciona con los objetos, en este caso, con la madre, hay ideas de simplemente estas ideas de tener culpa, de envidia, envidia en el sentido de no poder controlar los objetos. Esta serie de conceptos son problemáticos a la distancia, porque dice uno, no hay una conformación del yo. Y este placer eh, es de carácter biológico, no hay simbolización en este momento. Entonces, hablar de los objetos parciales y del pecho bueno y el pecho malo es muy complicado, ¿no? Son parte de los elementos de también porque a muchos psicoanalistas esto simplemente no les parecía lo más adecuado. Pero ella enfatiza este proceso de ansiedad que vive el infante durante el primer año de vida. Y este apego, amor, ella lo pone como amor y como odio que tiene con los infantes. Bueno, no, que el infante tiene más bien con los padres, ¿no? Em, ¿Cuáles son las aportaciones que está haciendo aquí Melanie Klein? Bueno, ¿qué es el inconsciente? Sino una representación pulsional que se manifiesta en la fantasía, sobre todo en la fantasía infantil. Em, la pulsión de muerte que le reconoce que estaba ya en el trabajo freudiano, ahora ella lo pone aquí en esta envidia primaria que se da en el primer año, que dice que es de característica innata, que tiene que ver con esta fuente de vida que es el pecho. Entonces, son elementos que de repente a uno como que, pues no lo convencen tanto a la distancia, pero sí empatiza esta idea de angustia que vive el niño y la parcialidad en relación con los otros. ¿No? Eh, entonces, reconoce a la ansiedad como base de la neurosis. ¿Cuál es uno de los puntos fundamentales de la autora? Es que en terapia uno da apertura a la terapia infantil, que ya también la estaba trabajando, ya habíamos dicho, Ana Freud, y si bien la terapia se basa en la transferencia, que nos señalaba Freud que es importante para que se pueda dar. Aquí dirá Melanie Klein, no tiene que ver con la transferencia, sino con esa relación de objeto, en donde el analista o el terapeuta se vuelve un objeto para el infante también. Y entonces, como cualquier otro objeto, crea relaciones. Y su aportación mayor tiene que ver con la técnica del juego. Aquí no vamos a trabajar la asociación libre, sino una técnica del juego que le permita al sujeto simbolizar y en ese sentido el analista puede interpretar qué es lo que lleva a cabo, qué tipo de relaciones mantiene con la función materna o paterna, en donde el sujeto o el infante todo el tiempo se le permite una serie de que juegue como él quiera, se le dan diferentes juguetes y conforme él está llevando a cabo el juego, el terapeuta empieza a hacer comentarios a partir de cuando los niños van diciendo ciertas frases durante el juego, ¿no? Empieza a hacer conexiones y también ahí a hacer interpretaciones. Entonces, le da prioridad a la acción del infante y la interpretación se gesta en torno a lo que lleva a cabo el infante en el juego, ¿no? Entonces, estas son como de las grandes aportaciones que hace Melanie Klein al trabajo y ella jamás se separó de la escuela freudiana y hizo importantes, en ese sentido, importantes aportaciones, sobre todo a la escuela, al psicoanálisis infantil, aunque pueden estar a discusión parte de los planteamientos que ella está haciendo, pero también porque no tiene este conocimiento en biología ni en neurociencias que nosotros a la distancia podemos ver, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario sobre Melanie Klein? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces a Jacques Lacan, ¿no? Em, que bueno, él como Jung tiene una influencia de otras áreas del conocimiento
que le permiten hacer una interpretación distinta sobre el psicoanálisis. Él, el psiquiatra, y después se forma propiamente como psicoanalista y pertenece a la Asociación Psicoanalítica en Francia, de la que después es expulsado, después de dar muchos años un curso sobre psicoanálisis, que era parte de la formación de los analistas. Él escribe en el tomo 11, precisamente, en el primer capítulo, la excomunión, ¿no? Cuando lo sacan de la asociación y le dicen, sus cursos ya no valen más para la gente en formación en psicoanálisis. Y entonces, él relata en esta clase, ¿no? Porque está en el seminario 11, cabe decir que la obra de Jacques Lacan es muy amplia, tiene aproximadamente 23 tomos, y si bien tiene 2 libros, que son los escritos, que son artículos especializados, donde relata, no donde relata, donde hace de algún modo los planteamientos sobre el psicoanálisis desde su postura, en los seminarios podemos encontrar todos los seminarios que él dio en diferentes años de su vida sobre diversos temas dentro del psicoanálisis. Y además también, como Freud, se puede ir viendo la transformación de sus ideas. Pero bueno, veamos de manera general. En este capítulo 11, regresando, en esta de la excomunión, él habla de este proceso donde lo han sacado y cómo, bueno, pues es importante regresar a Freud, pero también, pues, se ve que hay una diferencia entre el trabajo propiamente de la propuesta de Freud y el trabajo también que hace Jacques Lacan. ¿Cuáles son sus influencias? Básicamente, Saussure, como el gran padre del estructuralismo que transforma la literatura, la antropología, la filosofía y, por supuesto, el psicoanálisis con Lacan, ¿no? Lacan va a retomar a Saussure en los aspectos del signo, va a retomar a Jacobson, a Benveniste, ha leído a Lévi-Strauss, ¿no? Entonces, está en este ambiente del estructuralismo que le permite poner al lenguaje como eje de la comprensión del proceso psicológico. Hay filósofos que él va a retomar a lo largo de los seminarios 23 y que también se muestran en los escritos, tal como Hegel, como Heidegger, como San Agustín, a Platón, a Spinoza y entre otros, que si ustedes pueden ver, siempre son citas un poco errantes o generales, y dirá, sí, como cuando dice Spinoza tal o X cosa, y luego ya lo lleva para lo que él está hablando de terapia, ¿no? Entonces, a veces estas referencias no son tan precisas, o más bien diríamos, son de carácter impreciso, pero claro, él a su seminario asiste gente como Coiré, ¿no? Que es especialista en Hegel, y otros lingüistas que le permiten y que aportan al trabajo que está él haciendo en psicoanálisis. Entonces, él se acerca, por ejemplo, a la obra de Hegel por Coiré, ¿no? O sea, tiene al gran intérprete que le dice, pues mira, estos son los elementos básicos, y él ve cómo los va incorporando a el trabajo de psicoanálisis. Y por supuesto, va a retomar ideas de la topología general para mezclarlas con esta concepción del lenguaje. ¿Cómo define al inconsciente? Él va a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, claro, retomando esta formación que tiene del estructuralismo, pero transformando parte de los elementos que ya decía Saussure sobre el signo, sobre el significante y el significado, y él va a poner el peso en el significante, en la metáfora y en la metonimia. ¿Se acuerdan que en la primera parte habíamos visto que Freud trabaja sobre todo en la interpretación de los sueños, en el chiste, y otro tipo de elementos de formaciones del inconsciente, el desplazamiento y la condensación? Bueno, pues la condensación y el desplazamiento están puestas en la metáfora y en la metonimia. Así es como las lee Lacan. Entonces va a retomar esos elementos que ya Freud nos había dicho sobre el lenguaje y va a decir, aquí están puestos y se ejemplifican en el significante. Y para esto va a dar cuenta de este proceso psíquico a partir de 3 elementos o de 3 campos, que es el imaginario, el simbólico y lo real.
¿Qué es lo que hace el psicoanalista? Ahorita vamos a ver estos campos de manera más específica. ¿Qué es lo que hace el psicoanalista? Dice, bueno, propone una lectura específica sobre ese relato que trae el paciente. Y si bien Freud sí habla de una interpretación sobre el proceso que se lleva a cabo, Lacan va a tener ahí como serias dudas, sobre todo porque ya conoce el trabajo que ha hecho Riquet sobre la interpretación y el trabajo que hace Freud, y a él no le parece que haya ninguna conexión, ¿no? De hecho, si cita a Riquet es para decir, lo que está haciendo Riquet no tiene que ver con el psicoanálisis, es una interpretación de corte filosófico y la hermenéutica y el psicoanálisis no tienen ninguna relación. Pero claro, eh, él no hace una lectura precisa de la obra de Riquet, ni no se da la oportunidad de escuchar las aportaciones que está haciendo Riquet al respecto. Y entonces, en ese sentido, también limita la participación de este gran filósofo al psicoanálisis. Un poco en esta idea como si los psicoanalistas solamente entre ellos se pudieran revisar y ver cuál es el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la propuesta que está haciendo básicamente eh, Lacan? Tiene, como les decía yo, una obra importante, pero el eje fundamental es el lenguaje, ¿no? Que se muestra en el inconsciente. Y lo podemos ver en estos tres campos, que es el imaginario, aquí lo ven, el real y el simbólico. Y va a decir, están entrelazados. Este lacito que después se ve aquí medio punteado, tiene que ver con el síntoma. Pero ¿qué es el campo de lo simbólico? Es esa dimensión del deseo en donde se muestra claramente el significante y su peso, que se da en el inconsciente, es aquello que regula el deseo y el deseo como motor de vida, que claro, tiene relación con la pulsión de muerte, porque la pulsión de muerte es la que le permite hacer al sujeto cosas. Y en esto está la cultura. Todo lo que está en la cultura, la literatura, cualquier ciencia, nuestra manera de relacionarnos está en este campo. ¿Qué está en el campo de lo imaginario? Bueno, distorsiona el discurso que se da en el campo de lo simbólico, ordena de otra manera, presenta apariencias y va a decir, aquí tiene que ver con la imaginación, el engaño, todo esto participa. El mismo complejo de Edipo, él lo ubica en esta relación de lo imaginario y lo simbólico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las fantasías. Ya se acuerdan que Freud nos decía que había fantasías del trauma, de la sexualidad. Bueno, entonces Lacan lo ubica en este espacio. ¿Por qué? Porque se mezclan cuestiones del imaginario con esos procesos simbólicos en la medida en que se va relatando. ¿Y qué es lo real? Bueno, pues va a decir, es aquello que está fuera del campo de lo simbólico, aquello que es lo innombrable. Digo, nosotros no podemos pensar desde Kant, ¿no? Entre el nómeno y el fenómeno, y entonces esto es aquello que está fuera y que no se conoce, y de hecho, Lacan lo define en algunos lados como realidad, ¿no? Entonces, vean también, a Kant por supuesto también lo cita, me faltó nombrarlo, pero Kant también es citado en las obras. Entonces, él es un hombre, por supuesto, culto, que conoce a grandes filósofos y que le permite retomar cositas y ponerlas, no cositas, elementos, ¿verdad?, de la filosofía que contribuyen a su interpretación que hace sobre la psique. Él va a decir, bueno, ¿qué son las neurosis? Efectivamente, si el psicoanálisis se había dedicado desde Freud a las neurosis, y ya hemos visto que con otros autores empiezan a ver que pueden entrar a otro tipo de patologías, con Lacan, que es psiquiatra, va a decir, el psicoanálisis no se puede quedar en la neurosis. El psicoanálisis tendría que trabajar con la psicosis. Y su gran aportación tiene que ver con el trabajo en la psicosis. Y para eso está uno de los casos más representativos, que es el caso Aimé, las hermanas Papán, en donde se observa qué es lo que ellas hacen. Ellas cometen suicidio, no sé, bueno, primero cometen suicidio, pero asesinan a otra persona, y entonces él hace el análisis de ese caso. Y además, bueno, él tenía en su práctica como psiquiatra pues, una relación estrecha con la psicosis. Entonces, es decir, hay posibilidad de trabajar el psicoanálisis en la psicosis. Claro, no tiene que ser igual. Entonces, ahí
también aporta otro tipo de técnicas. ¿Qué es la neurosis? Es una como otra de las patologías, ¿no? De la perversión, ¿no? Neurosis, perversión, psicosis. Y fíjense cómo la va a definir la neurosis. Dice, la neurosis tiene que ver con una pregunta. Claro, en esta misma idea sobre el lenguaje, ¿no? Y va a decir, en la histeria es, ¿qué es ser hombre o qué es ser mujer? Y dice, en una neurosis de obsesión, la pregunta tiene que ver con qué soy, es decir, con la existencia del sujeto. Un poco como lo que nos recuerda Hamlet, ¿no? Ser o no ser, hasta dónde se es. Entonces, vean cómo la concepción de la neurosis se transformó completamente a un campo sobre el lenguaje y que tiene que ver con preguntas. ¿Cuáles son sus grandes aportaciones? Hay varias, ¿no? Uno es el campo de precisamente la psicosis, ¿no? Entonces tiene que ver con la aplicación de la terapia en la psicosis, la función del lenguaje como eje rector de la constitución del sujeto, y en este sentido se acerca mucho más al trabajo que está haciendo Heidegger sobre el lenguaje, que conoce estas aportaciones y de algún modo las va incluyendo en sus trabajos sobre la idea del lenguaje, ¿no? Como constitución, eh, no solo del sujeto, sino de la comunidad, de que pueda tener un mundo. Pero claro, ya tiene esta lectura sobre Heidegger en relación al arte, en relación al lenguaje. En cuestión de técnica y clínica, él la va a transformar con la idea de la temporalidad, hace cortes en las sesiones de clínica porque dice, es necesario permitirle al sujeto que tenga una resignificación. Y entonces, si con Freud era una terapia de 45 minutos, con Lacan va a decir, no importa el tiempo, porque no se juega a partir, no se impone como algo que se tendrían que ser 45 minutos. Tienen que ver con lo que trae el sujeto a sesión y en algún momento, si hay algo importante, ahí el analista tiene que hacer un corte y dar una pequeña interpretación y ahí cierra. ¿Por qué? Porque eso va a generar que el sujeto resignifique y siga produciendo más en relación a lo dicho. Entonces cambia toda esta idea de la técnica en la clínica y va a incluir otros elementos que no están en Freud, por ejemplo, la diferencia entre este otro, que va a poner, él va a poner muchos esquemas, este otro que es el semejante y este otro que es una alteridad radical y que la podemos ver, por ejemplo, en la divinidad y que es el otro con mayúsculas. ¿No? Entonces, va a incluir diferentes elementos al psicoanálisis que ya había propuesto Freud para enriquecerlo. Y simplemente este trabajo que él hace en el caso de la psicosis es distinto, porque va a decir, sí se puede trabajar con la psicosis, porque uno de los puntos que señalaba Freud es, no hay transferencia. En la psicosis no hay transferencia. Es decir, esa relación que puede entablarse entre el paciente y analista, en el caso de la psicosis es mucho más problemática porque él es el eje rector de todas las relaciones y entonces en dónde participaría el analista en esa transferencia. Podría ser hasta un lugar de peligroso para el mismo analista. Y no quiere decir que no lo sea, porque ha habido casos en donde han sido agredidos físicamente los analistas. Pero el punto es, sí se puede dar un trabajo analítico, pero tendríamos que cambiar la técnica. Para empezar, no puedes trabajar en un diván, ¿no? Como se había hecho en el caso de las neurosis, porque en el caso de la psicosis genera muchísima ansiedad. Y en vez de ser un espacio en donde le permita libertad para el hablar, el paciente se sentiría totalmente ansioso y con alguien detrás, que él vive en su vida cotidiana como alguien que le habla, que lo escucha, que sabe todo de él. Entonces se vuelve un poco peligroso el analista. Entonces esa técnica se tiene que cambiar y va a decir Lacan, ¿cuál es un modo que se trabaja frente a frente? ¿No?
todo el tiempo se trabaja frente a frente y la temporalidad va a cambiar, porque si en las neurosis el término de análisis se estipula a partir de donde el sujeto está feliz con lo que tiene y puede tolerar y trabajar los retos que tiene día a día, en el caso de la psicosis es un acompañamiento, entonces es un acompañamiento de vida en donde difícilmente se tendría que dejar, porque en ese espacio el sujeto le permite, es un lugar donde el sujeto puede delirar, puede poner todo esto que trae de la psicosis en ese lugar en específico y tener fuera de ello, o sea, fuera de la terapia, una vida mucho más digna, más saludable, en donde no tenga que estar todo el tiempo delirando. Entonces, va a cambiar muchas de las propuestas sobre la técnica en la clínica. Digo, yo aquí nada más les traigo algunos elementos como para que vean del trabajo. Y realmente la obra de Lacan, pues es amplísima. Él hace una asociación, ¿no? Propiamente, y entonces están casi como la escuela de los que son de Freud y la escuela de los lacanianos. Claro, todos los lacanianos dirán, es que él revitaliza la propuesta que había hecho Freud. Y en cierto sentido es verdad, pero se olvidan los lacanianos también de hacer una revisión sobre la misma propuesta de Lacan. Y uno lo ve en los gremios, es difícil que se pueda hacer una crítica dentro del ámbito lacaniano, ¿no? Porque se vuelve no solo como si su palabra fuera ley, o sea, ya está estipulado. Cuando el mismo Freud y el mismo Lacan todo el tiempo dicen, bueno, hay que revisar, hay que reconstruirnos. Entonces, habría que escuchar un poco más a Freud en este sentido, de esta transformación constante y no quedarnos en algo que ya está dicho. Bueno, eso sería en términos generales estos principales representantes del psicoanálisis. Espero que les dé un panorama general y que los invite a reflexionar sobre ello. Omar, por favor, muchas gracias. Sí, gracias, Beli. Y hola a todos. No había podido entrar sino hasta hace unos momentos. ¿Cuáles serían algunas de las críticas del psicoanálisis lacaniano que necesitarían, sobre todo, o bueno, que se han apuntalado en el momento en que se ha pensado esta teoría, o que los propios lacanianos, quizá como bien dices, no logran vislumbrar por estar ensimismados por ciertas tesis del propio Lacan, ¿no? Mira, yo te diría una fácil, o sea, el mismo trabajo que hace Riquet sobre Freud no es valorado, ¿no? Es ninguneado y más allá de eso, si tú lees los textos de los psicoanalistas posteriores no Lacan, a lo que está haciendo Riquet, todo el mundo dice, es que él no es psicoanalista. No, pero si eso ya lo sabemos, él no es psicoanalista. Él no pretende ser psicoanalista. Él pretende hacer una revisión y una aportación, ¿no? Desde la filosofía y ver qué elementos se pueden vincular con la hermenéutica. Y ellos no pueden ver este punto. Y ni siquiera conocen cuál es el concepto de hermenéutica que está trabajando el mismo Riquet o hermenéuticas como la de Gadamer, porque de entrada ya lo están rechazando. Y entonces cuando tú lees los argumentos, son argumentos muy vagos, porque todos hacen relación a lo que dice Lacan sobre Riquet. O sea, no se van a lo que dice Riquet. Y desdeñan conceptos de interpretación, conceptos de significado, otros elementos lingüísticos que ya están en Freud y que también están en la hermenéutica y que pueden generar vínculos entre la filosofía y el psicoanálisis para decir no es viable, no es lo que nosotros hacemos. Y entonces se vuelve algo muy cerrado desde el psicoanálisis. Pues la filosofía no le importa, sigue trabajando. Digo, a Riquet yo creo que no le importó lo que hayan dicho, la verdad, o sea, ahí está su obra y quien la quiera leer, bienvenido, ¿no? Y el mismo Gadamer también hace comentarios en verdad y método, por ejemplo, sobre el psicoanálisis, ¿no? Para decir que es un diálogo diferente, para decir que tiene objetivos distintos, y llega a citar a Lacan, pero brevemente, ¿no? Porque es meterse también en camisa de once varas, ¿no? Y decir, bueno, hacemos cosas distintas. Entonces, a Gadamer, desde la hermenéutica siempre le queda claro que hay una distancia, ¿no?
Pero parte de mi propuesta, es decir, la filosofía y el psicoanálisis pueden entablar un diálogo a partir de ciertos elementos como el lenguaje y la interpretación como constitutivos del sujeto. Pero bueno, eso es nada más para mostrarte uno de las diferencias, y otra es claramente el peso que le da Lacan al lenguaje, y que si bien en Freud ya está, no tiene la misma fuerza que se muestra en la obra de Lacan, ¿no? Entonces sí hay distancias. Y Heldenstein es un autor argentino, psicoanalista, que hace una crítica fuerte a Lacan y dice, vamos a revisar los postulados lacanianos, o sea, no nada más sobre el trabajo que hace Freud a la distancia a 1900. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Lacan. Sí, eso es una. Marco, también querías preguntar, espero te haya contestado, Mar. Sí, Beli, muchas gracias. Gracias, Omar. Marco iba a preguntar y luego Yare. No, vaya, yo esta ocasión no tenía la mano levantada. Ay, perdón, pensé que la tenía. Yare. Pero aquí lo sigo, gracias. Es Gracias. lacaniano, se molestó. Gracias, Eli. Hola, hola nuevamente a todos. Discúlpame que no prenda mi cámara, pero se me olvidó configurarla al inicio de la sesión y si no tendría que cerrar la sesión de Zoom. Bueno, tengo dos dudas, una respecto a Jung y otra a Lacan. Entonces, respecto a lo que comentas sobre Jung acerca del espacio que abre para el tratamiento de la psicosis, Jung vincula los delirios de grandeza con la creencia de conectar con lo divino o con los dioses. ¿Esta es una propuesta propia de la época por el peso de la religión o podríamos afirmar que para el psicótico el dios cambia? El dios podría ser cualquier otro dios en tanto figura de autoridad. Y bueno, esto lo digo por, por los incrédulos en Dios, pues, porque estamos en una época en donde ya Dios se ha reconfigurado, ¿no? En otras figuras. Y respecto a la de Lacan, pues me parece un tanto, no ingenuo, sino como ilusorio llevar a un espacio aséptico, que podría ser el diván del psicoanalista, en donde el psicótico pueda delirar, así como date, ¿no? A gusto, delira, y, y para que dejes de delirar y no tengas una vida llena de delirios. Se me hace ilusorio porque los delirios o episodios psicóticos suelen ser espontáneos, no planeados. O sea, de pronto estás teniendo un episodio psicótico e incluso el psicótico no puede diferenciar entre lo que es real de lo imaginario. De hecho, cuando te hacen psicoanálisis te dice justo eso de, es que para mí era tan real que no supe detectar el momento en el que ya estaba delirando. Entonces, esto me pareció como el científico que observe a los microbios bajo microscopio y ahí quiere encontrar la cura, ¿no? O la respuesta. Cuando ya sales de la sesión de psicoanálisis, por muy larga o breve que haya sido, y pues ya no vas a tener tus delirios en la vida, ¿no? Y bueno, es pregunta, comentario. Gracias. No, gracias a ti. Sobre yo, él como psiquiatra ya, o sea, observa en su práctica esta relación que hay entre la divinidad, él pone como tal los dioses. Y en el caso de la psicosis, o sea, dice, aquí hay una relación. Tú preguntas, ¿tiene que ver con el contexto? Seguramente él estaría pensando o en la religión católica o en el judaísmo, que eran como las más que tenían más afluencia en esta época, ¿no? En Viena y en Suiza. Pero el punto es, más allá de qué tipo de relación o si es el contexto, esta característica de relacionar la psicosis o que se vuelven objeto y en constante vínculo con la divinidad, no precisamente un Dios, sino con la divinidad, con un ser superior, sí es algo que se muestra de manera constante, o sea, es una característica en el caso de la psicosis. Y que Jung de alguna manera pone sobre la mesa, ¿no? Eso respecto a Jung. Respecto a Lacan, parece un tanto ilusorio, más bien habría que enfatizar
que si bien el delirio se da, como tú dices, de manera espontánea, no es algo que efectivamente que seleccione en el caso de la psicosis, o sea, simplemente se da, aparece. El espacio psicoanalítico le permite desarrollar a partir del relato esto que le acontece. Y no es que evite que el delirio se dé fuera del análisis de ese espacio. Se puede dar, pero se da en menor intensidad y le permite al sujeto estar acompañado todo el tiempo para tener una vida más saludable. Y esa es una aportación, sí, que inicia con Lacan, pero que se demuestra en otros tipos de prácticas psicoanalíticas en donde se observa que en los casos de psicosis que tienen terapia, sobre todo inicialmente con psiquiatra y después con analista, les reduce, y bueno, también con acompañamiento terapéutico, o sea, con 3 participantes, les reduce el delirio en espacios en su vida diaria porque están un poco focalizados. O sea, ahí tiene que ver más bien con las prácticas, no solo lo que dice Lacan, y no es que se quite el delirio sigue estando, porque como dirá el mismo psicoanalista Lacan, o sea, las estructuras de algún modo ya están hechas a partir desde la infancia hasta a la adolescencia, o sea, sí hay una estructura, pero es como en estas estructuras que es neurosis, psicosis y perversión, bueno, estas 3 patologías, eh, hay una de las teorías de Lacan en donde dice que si bien la estructura se da porque hay más peso, podríamos decir, más energía pulsional en alguna de estas estructuras, que es lo que determina, por ejemplo, que sea un caso, que sea una persona o esté en un estado psicótico. Pero no quiere decir que todo el tiempo ni delire, ¿no? O sea, porque la idea es que se vuelva funcional y que ese espacio terapéutico le permita tener una mejor calidad de vida y no quiere decir que le elimine el delirio, ¿no? Simplemente es un espacio en donde le permite trabajar esos acontecimientos. No sé si me expliqué, ya. Sí, muchas gracias, Deli, muy, No, muy interesante, gracias. gracias. Pero bueno, pues son varios de los elementos. No sé si alguien tuviera más dudas de lo visto hasta aquí. Digo, sé que son distintos autores y de repente es difícil, ¿no? Eratóstenes, por favor. Hola, ¿qué tal, Belinda? Fíjate que te estaba escuchando y en algún momento mencionaste una relación de Lacan con la topología. Fíjate que por azares del destino, una vez me tocó darles un curso de topología a un grupo de chicos que estudiaban psicoanálisis. Y yo, bueno, pues precavido les comenté que yo no sabía absolutamente nada de psicoanálisis y que el curso sería enteramente así de lo que me habían pedido que querían ver de topología. Entonces, en algún momento del curso, los chicos me preguntaron que si yo tuviera que elegir una variedad topológica para describir a los sujetos, ¿cuál escogería? Y la verdad es que yo no tenía ni idea de qué responder en ese sentido, pero pues decidí que el toro. Y entonces dijeron algo así como, ah, pues sí, claro, es lo que dice Lacan, ¿no? Algo así que como que la estructura del neurótico o algo así estaba de alguna manera modelada por el toro. Pero la verdad es que nunca fui lo suficientemente curiosa como para ir a buscar, ¿no? O sea, cómo es que Lacan utilizó, no sé si para modelar las enfermedades o no Es sé. para, es para dar cuenta, la topología la usa para dar cuenta de la psique en general y de estos 3 campos que ya están de lo simbólico, del imaginario, de la relación con el otro, es para dar cuenta de la psique, simplemente. Ya, o sea, la pregunta es como si hay, o sea, ¿cómo llegó a eso? ¿Es fue algo experimental o es simplemente como el uso de un lenguaje que le da como cierta, como un lenguaje que le permite interpretar de algún modo lo que él está, o no sé si interpretar, o más bien como comunicar lo que él trata de decir? A ver, reformulo la pregunta. No sé si lo que sucede
de lo que está investigando Lacan puede ser de alguna manera visualizado como analogía en el ámbito de las estructuras topológicas, o de verdad, digamos, hay ahí, ¿no?, un trabajo de identificación como, no sé si experimental, ¿no?, de esto, porque yo en realidad, pues eso fue algo que se me ocurrió en el momento cuando contesté, pero no tengo ni idea de, o sea, saqué palomita frente a todos ellos, pues la verdad es que yo no tenía ni idea pues de por qué pudiera ser así de esa manera, entonces no sé si pudieras comentar algo de eso. Lacan, exactamente por qué usa la topología, no tengo una respuesta clara. Lo que sí sé es que él siempre, si tú ves desde los primeros escritos de Lacan y en los primeros seminarios, él hace esquemas todo el tiempo. Hace muchos esquemas en donde está lo real, lo imaginario, lo simbólico y que participa en cada uno de ellos y va haciendo las explicaciones. A veces los esquemas, la verdad, están así como un poco en chino. Y después deja los esquemas y utiliza la topología y va diciendo, es como mostrar en imagen eso que quieres representar en las relaciones psíquicas. Y entonces, claro, cuando tú dijiste el toro, pues todo el mundo dijiste, ay, felicidades, o sea, casi te aprobamos, porque claro, el toro es de las imágenes que utiliza Lacan para dar cuenta de el síntoma, que les ponía yo de el nudo, ¿no? Nudo Borromeo y todo esto. Aquí lo que está diciendo es cómo el síntoma es un lazo eh, que le permite unir estos tres elementos, por ejemplo, en el caso de la psicosis, y él lo usa en el seminario número 23 para decir, analiza a James Joyce, no analiza a cualquiera, o sea, analiza la obra de James Joyce y va a decir el síntoma que muestra James Joyce, y él lee la biografía, lee la literatura y dice, aquí tenemos, podemos sacar aquí un caso, y es el seminario número 23 sobre James Joyce, y va a decir el síntoma que muestra James Joyce y que le permite anudar, porque para él tiene una estructura psicótica, James Joyce, aunque nunca lo analizó, es la literatura y la creación literaria. Y entonces, él construye un caso a partir de biografías, que además después el hermano se entera, pues del seminario 23, el hermano de James Joyce, y le dice, o sea, este señor está vuelto loco y no sabemos de qué está hablando, y hay partes en las biografías que ni siquiera son verdad. Entonces, no aplica. Y Lacan aquí utiliza sobre todo la topología, ¿no?, para decir, bueno, aquí vemos este enlace que le permite la unión entre lo simbólico, lo imaginario y lo real para poder vivir de una manera mejor, y eso se da a través de la literatura. Pero, y bueno, el seminario 23 todo el mundo está fascinado, ¿no?, dentro del psicoanálisis, y se ve cómo Lacan puede hacer una gran interpretación. Seminario que es, desde mi punto de vista, criticable, porque, uno, James Joyce no fue su paciente. No podría hacer una interpretación de un caso como si fuera un paciente. Dos, no existe la transferencia, que es parte fundamental para poder entablar una terapia. Tres, no se puede basar en biografías y en hacer un análisis, porque a veces lo que él hace es un análisis literario, ¿no?, de la obra de James Joyce, a partir del Ulises, a partir de esta otra obra que es del joven adolescente, y dice, aquí vemos elementos psicóticos y de delirio. Y dices, perdón, pero lo que estás haciendo ahí es una interpretación literaria de muy bajo nivel, porque ni es literatura ni es psicoanálisis. Entonces, desde mi perspectiva, es muy criticable el seminario 23 porque abusa de los elementos del psicoanálisis para una aplicación de un trabajo de un autor que nunca fue su paciente, que no podría decir qué tipo de estructura tiene, y lo que él produce es literatura. Ahora, si nos vamos al trabajo que ya proponía Freud sobre la sublimación, es efectivamente todo quehacer artístico tiene que ver con la sublimación, pero eso no determina hacer un análisis y casi un diagnóstico y una interpretación sobre un autor, porque no está haciendo sobre cualquiera, está haciendo sobre James Joyce, o sea, el gran literato, ¿no? Y para mi gusto,
o más bien desde mi perspectiva, es un abuso que él está haciendo del psicoanálisis sobre un autor que además lo deja en un lugar, pues, de cuidado, ¿no? Entonces ya podríamos decir, no, pues es que James Joyce estaba psicótico, pero efectivamente lo que le salvó fue la literatura. Pues esos son comentarios que me parece que rebasan el mismo psicoanálisis y lo vuelven totalmente inadecuado, ¿no? Pero bueno, esa es mi perspectiva. Alguien nos escribe aquí, Marco, en topología dos objetos son equivalentes en un sentido mucho más amplio. Han de tener el mismo número de trozos, huecos, intersecciones. Bueno, esos elementos no los toma en cuenta Lacan, ¿eh? En topología está permitido doblar, estirar, encoger, retorcer los objetos, pero siempre que se haga sin romper ni separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba separado. ¿Será esta una de las razones por las que recurrió a la topología? Sí, puede ser, efectivamente, porque muestra la psique como una totalidad, ¿no? Y entonces ya nada más va dividiendo o ejemplificando. Ay, mira, hasta nos pones aquí, Marco, algunas cositas, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, Marco, si quieres hablar, gracias. Sí, de hecho, justo, bueno, yo no sabía este caso de la recurrencia a la topología de Lacan, pero pues creo que es un ejemplo más de algo que ha sucedido a lo largo de la historia, es decir, varios pensadores, varias teorías a la hora de explicarse recurren a unas teorías de campos que en principio son ajenos para tratar de explicar mejor lo que están proponiendo. Y concretamente puse esta cita tomada rápidamente aquí de Wikipedia, sobre todo porque creo que iría en el sentido de que modelar esta psique humana podría hacerse, o al menos así lo interpreto en este momento, sin tener que romper o destrozar, digamos, al individuo, simplemente modificarlo, moldearlo y observarlo desde diferentes puntos de vista y bueno, pues tratar así de encontrar una descripción lo más certera posible. Me suena que es por ahí, pero se me hace muy interesante esta relación que personalmente yo no había escuchado. Sí, y ustedes van a ver en parte de los seminarios, cuando se hablan de topología, digo, tú, Eratóstenes, que lo trabajas, vas a ver que no hay ninguna relación, solo lo utiliza como una cuestión de imagen. Digo, yo tomé un curso de topología con un topólogo para explicar ciertos elementos en relación al psicoanálisis. Y él decía, bueno, pues sí, aquí se pueden ver estos puntos, pero pues de psicoanálisis, pues a lo mejor nada más le sirve como imagen. Y es eso, es la representación, porque también en otros, en escritos 1 y 2, tiene el grafo del deseo, ¿no? Todo el tiempo hace este tipo de representaciones que para él pretende que sea más claro ante su grupo. Que yo diría, bueno, pues a veces sí es claro y a veces ni tanto, porque hay cursos especiales donde te explican el grafo del deseo, ¿no? Y dices, pues entonces no era tan claro su esquema, ¿no? En fin, Omar, ¿querías decir algo? Sí, justo en función de si existían barreras metodológicas en el momento de recurrir a la topología para darle explicación a ciertos, pues, problemas psicoanalíticos, pero, o sea, puedo entender que nada más lo utilizaba para darle explicación, bueno, darle ejemplo a algunas tesis en específico y que no hay una correspondencia de campos, ¿no? Sí, realmente no. Aunque a lo mejor un lacaniano ortodoxo te decía, sí, claro, efectivamente, porque aquí se ve la cuestión matemática, que además todos estos matemas los utilizaba Lacan. Perdón, pero él no era matemático tampoco. O sea, ahora sí que como niño esta imagen me sirve y pues adelante. No le quiero quitar mérito a Lacan, o sea, lo tiene, pero tampoco caigamos en el exceso de decir que era matemático, no. O sea, era lingüista, no. El trabajo que hace en el seminario 23, para mí es excesivo, ¿no? Y es parte de lo que yo comentaba en mi tesis de licenciatura, en donde trabajo la cuestión de la psicosis, y digo, lo que está trabajando, lo que está haciendo aquí excede ya el trabajo propiamente de una terapia psicoanalítica, ¿no? Eratóstenes, ¿querías decir algo para cerrar?
Sí, sí, te quería comentar algo. En algún momento dijiste, no sé si fue Lacan, la verdad es que me daría mucha pena si no puse la suficiente atención, que comentaba en algún momento que no tenía que ver con la interpretación, algo dijiste, y Sí, me llama mucho la atención porque, bueno, por lo menos la forma en la que se hacen en la actualidad las matemáticas en lugares como la Facultad de Ciencias es que uno da como en un lenguaje formal, digamos, o puramente formal, una serie de axiomas y luego lo que haces es ir a buscar estructuras en donde le puedas dar a ese lenguaje formal una interpretación semántica en donde se vuelvan válidos o falsos las afirmaciones que haces en ese lenguaje puramente formal. Y entonces me parece que es muy interesante que, pues, que alguien que diga de pronto que no hay interpretación en algo, lo que estaba haciendo es pues a lo mejor en sus axiomas que él tenía, ¿no? De la forma en la que él estaba entendiendo la mente, encontró precisamente en las matemáticas un modelo en el cual pudiera dar una interpretación semántica para que lo que estuviera diciendo tuviera sentido, tuviera un significado. Entonces me llamó mucho la atención, por eso preguntaba, pues, en qué modo estaba utilizando, si tal cual, así como se suele hacer en teoría de modelos, o si había como un experimento ahí en el cual, digamos, se identificó, ¿no? Que pudiera así geometrizarse, digamos, estos pues, elementos que tienen que ver con el psicoanálisis. en realidad, o sea, todo lo que usa de la matemática efectivamente son interpretaciones y son imágenes que le sirven para una mejor explicación, ¿no? Pero en relación a la interpretación, él discute a partir de la propuesta que hace Riquet sobre Freud el concepto de interpretación y el significado. ¿Y por qué? Porque lo que hace Riquet es decir, hay elementos desde la hermenéutica que se pueden ver en la obra de Freud, como la cuestión del significado, como la idea de buscar a partir de los elementos que trae el paciente una interpretación de lo que le acontece. Y entonces, por eso es que Lacan dice, esto no puede ser, o sea, la lectura que está haciendo Riquet sobre la interpretación no es la adecuada. Y él pretende dar otro significado al trabajo de la interpretación que se hace en psicoanálisis. Pero cuando uno le va dando seguimiento a esta propuesta de Lacan sobre la interpretación, la verdad es que yo no encuentro diferencias. Entonces digo, perdón, pero los elementos que tú das no se sostienen. Porque si nos vamos a la obra de Freud, que es la que está revisando Riquet, Riquet no está hablando de Lacan, está hablando de Freud. Y Freud habla de interpretación del significado, de la resignificación, ¿no? De cómo el sujeto entonces puede a la distancia resignificar aquello que le aconteció y permitir otro tipo de camino hacia un mismo hecho. Y en ese sentido, por eso Lacan discute el concepto de interpretación, pero desde mi perspectiva no logra consolidarlo, porque además él está utilizando conceptos que el mismo Saussure había trabajado con el significante, con la significación, o sea, son elementos del lenguaje en donde la interpretación pues sigue participando, pero él dice e insiste, es otro tipo de interpretación. Sí, por supuesto, es otro tipo de interpretación porque tiene que ver con la clínica, y la hermenéutica está hablando de la interpretación en general, está hablando de la interpretación como un modo de vida de manera mucho más amplia, pero no quiere decir que no se lleve a cabo la interpretación. Pero esos ya son problemas así como muy puntualitos, ¿no? En relación a la filosofía y el psicoanálisis. Que si te interesa, con gusto te paso parte de lo que yo he trabajado en la tesis de maestría sobre esa relación entre filosofía y psicoanálisis, ¿no? En específico sobre la hermenéutica. Pero sí, tiene que ver con ese concepto de interpretación y claro, al final del día, la topología la está utilizando para dar una interpretación sobre la psique, ¿no? Muchas gracias, Eratóstenes. ¿Alguna otra duda o comentario sobre el tema? Nada, nada. Gracias, Yari. Greta.
¿no? Juan, Osman. Ahora sí que, si tienen duda, este es el momento. Ya después ya, al rato se me va la onda y ya. No. Entonces, Bueno, yo, ajá, Osman. sí. Hola, yo llegué un poquito tarde y la verdad no sé si diste de entrada una definición de lo psicótico como lo entiende Lacan, porque recuerdo a Deleuze, por ejemplo, y Guattari, quienes dicen que el delirio no solamente es un delirio del individuo, sino que es un delirio de la tribu, ¿no? O sea, es decir, el delirio, a pesar de que se aparta en los psiquiátricos, en los hospitales y demás, es decir, el delirio también está en la razón, ¿no? Del lado de la razón y del lado de la colectividad. Entonces, no sé si se pudiera dar una definición de lo psicótico o si más bien trabaja así sin dar una definición como un poco más particular. No, sí la da, porque recordemos que esa es como su gran aportación, ¿no? El trabajo del psicoanálisis en el caso de la psicosis, y para él la psicosis tiene que ver, si bien el complejo de Edipo se da para que haya estructura o una personalidad, una psique en todos los sujetos, la salida de ese complejo de Edipo va delimitando de algún modo el inconsciente y la psique del sujeto. En el caso de la psicosis en particular, desde la perspectiva de Lacan, tiene que ver con la función del nombre del padre. ¿Qué quiere decir esto? Está retomando elementos de Freud del complejo de Edipo y cómo el padre en Freud. El padre en Freud es aquel que da estructura, que da organización, que en psicología de las masas y análisis del yo dirá, él es el que pone orden en una comunidad. Y en el caso ya propiamente de Lacan, él va a hablar de funciones, no va a hablar del padre como tal, va a hablar de la función materna y de la función paterna y va a decir, hay una falla en la función del nombre del padre, que es el nombre del padre, esta función que ejerce de orden y de entrada a la cultura en donde pone límites. Y ahí está la falla. Esa es la característica del caso de la psicosis. Ok, gracias, Beli. ¿No? ¿De qué? Y eso me lo sé, no creas que porque sea muy lista, sino porque mi tesis de licenciatura es sobre psicosis, ¿no? Desde el Ok. psicoanálisis, en Freud, en Melanie Klein, ¿no? Y en Lacan. Nada más por eso, ¿eh? Si me preguntas de otra cosa, a lo mejor no me la sé, pero de esa en específico tiene que ver con la función del nombre del padre. Y de hecho, el capítulo quinto de mi tesis nada más es sobre trabajos de Lacan en relación a la psicosis, ¿no? Si te interesa, Ok, con gusto, ¿no? va que va, gracias. ¿No? ¿De qué? Pues espero haberles dado un panorama general sobre estos principales representantes, que vean sus aportaciones y que la idea de un Freud pionero y como único y que descubre, que no descubre, desarrolla, ¿no? Y postula el inconsciente, se va transformando. No es como él no la presenta en las contribuciones ni en todos sus textos, porque tiene que ver con todo un grupo que está trabajando en relación al psicoanálisis. Y eso es algo que vamos a poder un poco comunicar y de alguna manera ver la recepción que tuvo el psicoanálisis en América Latina y que también pues hizo sus pequeñas aportaciones y sigue haciendo sus aportaciones al psicoanálisis, ¿no? Para la siguiente sesión vamos a ver el psicoanálisis en español, que algunos en el seminario ya habíamos visto, ¿no? Algunas ideas, entonces, bueno, pues bienvenidos. Y les recomiendo para la siguiente sesión este texto que está hecho por un historiador y también psicoanalista, que es Mariano Ben Plotkin y Mariano Rupert Putz, que es historia del... Oh, y es que como está la pantalla, se los voy a poner, se los voy a escribir en el chat, mejor, que es ese estimado Dr. Freud. En algún momento se vendió aquí en México, ya no se consigue, solamente por Amazon, pero es esa.
la recepción que tuvo en América Latina. Y de todas maneras, yo les puse 2 ligas de 2 tesis que pueden encontrar perfectamente, digo, están las ligas, de un poco el psicoanálisis, pero en México, ¿no? Entonces, para que le echen un ojo. Bueno, este está interesante, estimado doctor Freud. Y es por Edasa, la editorial. Yo lo empecé a leer y está pues, bastante interesante. Y Mariano Rupert es el que dice, pues hasta dónde Freud se pone como ese gran pionero cuando es eso, hay todo un grupo que lo va acompañando. Entonces, pues también tenía esa idea un poco narcisista, ¿verdad? De, yo, el creador del psicoanálisis, y bueno, efectivamente sí trascendió, porque el psicoanálisis, sus conceptos, no nada más se aplican en la terapia, o sea, los usamos en la literatura, en la filosofía, y en filosofía nosotros revisamos un poco la propuesta del psicoanálisis, ¿no? Digo, Juliana González tiene un trabajo sobre el malestar en la cultura también. Pero bueno, ya hablé un montón. Entonces, pues ya los dejo descansar y les agradezco mucho su participación y espero que por lo menos hayan tenido algunas ideas y dudas como para que ustedes a lo mejor le echen un ojo en un segundo momento, ¿no? Pues Claro les que sí. agradezco Muchas mucho. gracias, Beli. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Beli. Hasta el Bye. próximo miércoles. Cuídense. Sí, chao. Bye.